una titulación en forma práctica. Vamos a ver acá. Un poquito que... Se cerró la presentación que quería mostrarles. Perdón. Hola, buenas noches.
No está Mabel, ¿no? No, me parece que no, ahí puse en el grupo. Ah, Pero bueno, bien. esperamos. Seguramente es porque debe tener media mala conexión a internet, tal vez, o muchas ventanas abiertas. Que capaz que puede ser, pues estaba trabajando Claro. con cosas igual. Así que bueno, tengamos paciencia, porque la producción de un video siempre lleva, bueno, lleva eso. Si no hay buen internet, se pixela, por ahí se pausa. Así que bueno, esperemos un cachito. Bien. Profes, ¿les puedo hacer una consulta? Sí, preguntas. Igual por ahí si no podemos responder, te responderán Mabel después, pero sí, sí. No es sobre este tema. No sé si vieron que en el programa, en la parte de enlace químico, aparece una hibridización que es SP2D. No encontré en la teoría en el Witten, pero ¿hay otro libro donde aparezca esa hibridización? Porque me quedó suelta. Ahí me fijo en el programa, a ver, dame un segundo. ¿En el Witten no le encontrás esa hibridación? No la encontré. Y si estaba, no la logré reconocer. La que sí encontré es SP3D2, es así. O SP3B. Claro. Dice SP2D. Sí, yo había leído SP2D y me pareció raro porque Sí. no recuerdo que la hayamos visto en realidad. Juan, ¿cuál programa estás trabajando? ¿Con el de este año? ¿O con años anteriores? El del 2018, el del año No, debe pasado ser uno descargué. viejo, Marta, porque está corregido en el nuevo, ¿eh? Me estoy fijando. Sí, me estoy fijando, pero me quería chequear primero el programa. Tenés, dice en el punto 4222, la unión química como base de la estructura molecular, después de hablar de resonancia y otro. El último punto dice hibridizaciones SP3, SP2, SP, D2 SP3, DSP2 y por último DSP3. Bien, la DSP2. Sí. Esa no la encontré en el Witten. De esa estaba consultando en realidad. Creo que lo dije en un orden distinto. Pues sí. DSP2. Y la intenté dibujar, pero realmente no estoy muy segura si estaba bien graficado porque todavía no lo tengo muy asociado el tema de las estructuras o de los dibujos. Y lo busqué en internet y me aparecieron imágenes que mucho no entendía, entonces preferí preguntar a que dejarlo suelto. Y ahí, Marta, si no me equivoco, es en realidad vos tenés la unión de esos 4 orbitales, un S, 2P, un D, y el resto serían orbitales libres, o sea, con sus formas características. Lo que está diciendo ahí es que se van a combinar en enlaces de unión, enlaces sigma, esos 4 orbitales nada más. Habría que ver después qué molécula cumple con esa o qué estructura química, pero es eso lo que está diciendo, ¿verdad, Marta? Perdón, estaba mirando en el programa, disculpen. No fue nada de esa hibridización. No, por eso. Y tampoco se las menciona el doctor cuando les daba la teoría a él. Por eso te digo, es un caso raro en el cual utiliza, o sea, se combinan para la unión solamente esos 4 orbitales, como un ejemplo de combinación de un S, 2P, un D, pero seguramente debe ser algún compuesto re inestable o algún compuesto muy raro que tenga ese tipo de unión, porque el resto no son libres. Estoy buscando acá, yo tengo el programa acá, el viejo, lo estoy buscando. En el viejo, sí. ¿Puede ser error de tipeo tal vez cuando se pasó el nuevo? Sí, sí, estoy buscando a ver si está, porque no recuerdo que lo haya visto por eso.
Volví. Bienvenida. No te preocupes, estábamos justo. La máquina de repente dijo, no, quiero pasar el video. Entonces lo voy a dejar para después. Vamos a ver lo que les decía, por eso, bueno, tuve que volver a abrir las cosas. ¿Algún problema con el programa? Porque los escuché recién hablar de eso. Sí, No, Florencia, ¿querés transmitir vos, Florencia? Sí, decime. No, para comentarle a la profe Mabel, sucede que yo estuve revisando el programa y en lo que vienen a ser las hibridizaciones aparecía DSP2. Ahí busco el programa bien como para mostrarlo y me estaba quedando suelta esa hibridización. No logré encontrar una estructura, entonces le consulté a los profes a ver si en algún otro libro aparecía, porque en el Witten no la encontré. Ajá. Ahora la verdad no me acuerdo. No, es que no está descripto ¿están descriptas las hibridizaciones en el programa? No me acuerdo. Lo tengo Sí, que ver. No, ¿sí? A ver, sí, déjame ver. ahí, Lo voy a seguir buscando, a ver, porque yo acá no lo veo. ¿ven mi Marta, pantalla? bueno, justo, sí, estás compartiendo lo mismo que solamente. Buenísimo. Sí. Sí. A ver, bueno, subí un poquito, por favor. Quería ver las fechas. Bueno, solo tenemos uno más nuevo. En el más nuevo, que es el 2020, que está colgado en la página. Si vos bajás el de la página, es año 2020. Y déjame ver, baja un poquito para ver dónde están las hibridizaciones. Incluso alguno acá nuevo. Claro, sí. Está 1, 2, 3, 4, 5. No, pero 6. ese debe ser el de SP3. Sí. 6. Sí. 3, 6. En realidad, y ahí 1, 2, 3, 4, 5. Sí, son las mismas 6 que el programa actual. SP2, SP3D, SP3D2. Sí, son particular, porque en realidad las que siempre se explican y se dan y hemos dado este año son las SP3, la SP2, la SP, SP3D y SP3D2. ¿Sí? Esas son las que damos siempre. Caso particular. Bien. Sí. Por eso decía, seguramente es alguna molécula que, o sea, se ha puesto por algún caso en particular que cuando se daba o se mostraba, pero bueno, ha quedado ahí como rezago de un ejemplo X, o sea, no es la norma. Por eso, si no encontrás un ejemplo de eso, no te preocupes, porque no es algo que se te vaya a preguntar. Porque me había quedado suelta y realmente quería consultar antes de seguir con el resto y que me quede suelto. Es como te decía, o sea, si se combinan para la unión química esos orbitales, para la hibridización, pero los otros quedan como orbitales con sus formas correspondientes, nada más. Pero no hay un ejemplo concreto ahora que... No, de hecho, en cualquier libro de química general, DSP2 no lo... Claro, no, por eso digo, ser algo muy raro que estaba y ya está. No se preocupe. Bien. Buenísimo, gracias. Sí, no, y menos para... Vos sos de recursos naturales. No, es de química, es de química, Florencia. Bueno. No, entonces, bueno. Alguna hibridización así más específica lo vas a ver después, más adelante en orgánica seguramente, pero no son las hibridizaciones que nosotros les vamos a hacer demasiado hincapié esas últimas, salvo los ejemplos que se dieron en clase. No, y menos esa hibridación para el átomo de carbono. Sí, no. Definitivamente no. Para otro compuesto puede llegar a ser, pero no para el carbono. No. No, para el carbono imposible. No, imposible, por eso. Bueno. Entonces, vamos a empezar al revés, no vaya a ser cosa que con el video otra vez tengamos problemas. Vamos a ver lo que les decía de la curva,
que era un detalle que me había faltado el otro día, porque me la comí cuando armé la presentación, no estaba. Vamos a compartir pantalla, esperemos que ahora no haya inconveniente. Bueno, ahí están viendo entonces mi presentación, ¿verdad? Sí, Mabe, se ve. Bueno, perfecto. Bueno, esto es lo que habíamos visto. Habíamos visto qué era lo que iba pasando en cada momento de la titulación. Habíamos partido, bueno, en este caso era un ácido 1 molar y podíamos calcular el pH que iba a ser igual a 0. A partir de ahí, podíamos utilizar esta última fórmula, en que la concentración de protones era igual al número de moles del ácido, menos, multiplicado por 1 menos la relación de moles de los ácidos dividido el volumen total, para que nos dé una concentración. Entonces, hasta llegar al punto de equivalencia podíamos calcular cuál iba a ser la concentración de protones y por ende podríamos calcular a partir de ahí cuál va a ser el pH. Entonces, podíamos realizar una representación gráfica en que vemos cómo va variando el pH en función del volumen, que no sé si alcanzan a ver el eje X, el volumen del hidróxido que se va agregando. En la titulación nosotros vamos agregando pequeñas cantidades, pequeños volúmenes del ácido. Esto no corresponde a esa titulación del ácido clorhídrico 1 molar, por eso no parte de 0, sino parte de 1, porque es la titulación de 50 mililitros de ácido clorhídrico 0,1 molar. Si volvemos a lo que teníamos en la diapositiva anterior, acá, al iniciar la titulación, si en lugar de tener una solución 1 molar, tenemos una 0,1 molar, cuando calculamos el pH, que es menos el logaritmo, que en ese caso sería 0,1 molar, el pH sería de 1. Eso es el punto inicial entonces de nuestra titulación. Los puntos que siguen los podemos ir calculando con la fórmula que tenemos acá. ¿Reemplazando qué? Reemplazando el número de moles, mejor dicho, la relación de números de moles de el ácido de la base sobre el ácido. La base, ¿cómo vamos a calcular el número de moles? Y el volumen que estamos agregando del hidróxido por la normalidad del hidróxido. Esta titulación, que dijimos que eran 50 mililitros de ácido clorhídrico 0,1 molar, se realiza con una base fuerte, que es el hidróxido de sodio, 0,1 molar, es decir, la misma molaridad. ¿Esto qué quiere decir? Y que para llegar al punto de equivalencia,
vamos a necesitar 50 mililitros de la base para llegar al punto de equivalencia. ¿Mm? Antes de llegar al punto de equivalencia, entonces lo que tenemos que hacer es calcular F, que va a ser el número, la relación del número de moles de base a ácido, y eso dividirlo por el volumen total, es decir, los 50 mililitros que teníamos de ácido original, más el volumen que tenemos del hidróxido. Así, de esa manera, podríamos tener, después de calculado la concentración, aplicar menos el logaritmo y tendríamos el pH de cada uno de estos, en cada uno de estos volúmenes. ¿Qué es lo que pasa? Al principio, el aumento de pH es relativamente lento. Y cerca del punto de equivalencia, es decir, con volúmenes muy pequeños, 49, incluso 49,9 mililitros, vamos a encontrar que tenemos pHs que están alejados del punto de equivalencia, que ya sabíamos que era 7. Y recién cuando nosotros le agregamos los 50 mililitros, se produce este gran salto hasta el punto de equivalencia, que es pH 7. Recuerden que en el punto de equivalencia, ¿qué es lo que tenemos que ver? Que la concentración de protones que provienen de la disociación del ácido, a pesar de que es un ácido fuerte, como han sido consumidos por su reacción con el hidróxido, es muy pequeño. Entonces ahí empieza a tener importancia la concentración de protones que provienen de la autoionización del agua. Es decir, esta primera parte de la ecuación se nos va a eliminar, porque va a ser muy cercano a 0, y vamos a poder calcular en el punto de equilibrio la concentración de protones a partir de la constante disociación del agua. Como sabemos, entonces ahí el valor de la constante de la disociación del agua es 10 a la menos 14, la concentración entonces de protones va a ser 1 por 10 a la menos 7, y el pH es 7, como sabíamos. Entonces, después que pasamos el punto de equivalencia, ¿qué es lo que va a ocurrir? Y va a ocurrir que ahí vamos a tener un exceso de base. Nuevamente, con un volumen muy pequeño que agregamos, vamos a tener un aumento muy importante del pH. Por eso es esta línea prácticamente sobre el volumen de los 50 mililitros, que prácticamente no se desplaza. ¿Cómo vamos a calcular esta parte de la curva? Y simplemente con acá con el exceso de base, es decir, vamos a calcularlo a partir del número de moles de exceso de base, a los cuales vamos a restar los números de moles del ácido, y vamos a poder calcular el pOH. Recordando también que el pH más el pOH es igual a 14, por diferencia podemos calcular el pH después del punto de equivalencia. Esto entonces es la curva de titulación o de valoración de un
ácido fuerte con una base fuerte. Es el único tipo de valoraciones que puede ocurrir. Nosotros vimos que había ácidos y bases que eran débiles. No, podríamos tener titulaciones de ácido débil con base fuerte o de una base débil con un ácido fuerte, ¿sí? Pero no las vamos a ver ahora, las van a ver en futuro. Nosotros nos vamos a conformar solamente con ver la curva de titulación de este tipo de ácidos y ácidos fuertes y monopróticos. ¿Alguna duda respecto a esto? Una pregunta, profe. Sí, ¿Por adelante. qué sube tanto el pH en los 50 mililitros de hidróxido de sodio? ¿Por qué? Porque la variación que vamos a tener, a pesar de tener una variación muy pequeña de volúmenes, va a ser muy grande. Hace una cosa, probá después en tu casa y después y lo vamos a poner en un foro a ver qué es lo que contesta, porque los foros, les recuerdo que es para que hagan consultas, pero que discutan entre ustedes también qué es lo que observan. Vamos a poner esa consulta en un foro y lo vamos a ir viendo qué es lo que ocurre, ¿sí? Si nosotros reemplazamos acá en esta ecuación los volúmenes de 49,9 mililitros de base y 50,1 mililitros de base, van a ver que la diferencia de pH que van a encontrar van a estar todavía alejados del punto de equivalencia. Esa diferencia va a estar dada, va a estar dada por la concentración que tienen ácido y base, cuán diferentes sean. Si yo, esto es una anticipación a algo que no iba a tratar acá, así como yo dije, bueno, esta no es la curva de titulación del ácido 1 molar, ¿sí? Vimos que empezaba acá en 0. Esa curva va a ser muy para... a ver, esperen que busco el puntero. Esa curva va a tener una forma así y va a tener un salto todavía mucho más grande. Acá ya, después del punto de equivalencia es exactamente igual. No, perdón. También vamos a cambiar la concentración del hidróxido, así que también va a ser superior, ¿sí? Y si yo uso uno más diluido, imagínense que si acá fuese 0,01 molar, acá el primer punto, que es el más fácil para que lo vean, va a ser el logaritmo de 0,01, es decir, va a ser 2. Si todavía uso uno más diluido, 10 veces más diluido, va a ser 3. ¿Sí? Y este saltito va a ser cada vez más chico. Acá, entonces, lo que ocurre es que con volúmenes muy pequeños, muy cerca del punto de equivalencia, las diferencias de pH van a ser muy, muy grandes. ¿Sí?
esto es lo que facilita que esto se pueda utilizar como medio para hallar la concentración en este caso, generalmente es el ácido que nosotros no tendríamos el valor exacto, ¿sí? Entonces se puede... Profe, Sí, entonces, cuanto más cerca el volumen de la muestra esté del punto de equivalencia, va a aumentar el pH, ¿viene a ser así? claro, cuando está Ah, muy bien. cerca del punto de equivalencia, el pH vas a ver que esto va aumentando muy lentamente, ¿sí? Y recién, fíjense que hagamos una cosa, a ver, si vamos a volver para atrás. ¿Mm? Vamos a tratar, a ver, entre todos calcular cuál va a ser la concentración de protones que voy a tener cuando yo agregue 49,9 mililitros y reemplacen esos valores ahí en esa ecuación. El número de moles de base, ¿cuánto van a ser cuando yo agregue 49,9 mililitros de, si quieren, tomémoslo como el hidróxido de sodio 1 molar? ¿Cuántos moles estaría agregando de base? Puede ser 0,02. A ver, dijimos, vamos a ver. Tenemos, a ver, ¿dónde está? A ver si es que puedo escribir. No, no puedo escribir. Dijimos que estamos todos de acuerdo que tenemos hidróxido de sodio 1 molar. 1,0 molar. Y que agregamos 50 mililitros de ácido clorhídrico 1 molar, inicialmente. ¿Cuántos moles de ácido tenemos ahí? O mejor dicho, no moles, milimoles. 50, porque es una multiplicación Exactamente. directa. Claro. 50 por 1. Tenemos 50 milimoles. Bueno. Y cuando nosotros le agregamos 49,9 mililitros de líquido, ¿cuántos moles de hidróxido estamos agregando? 49,9 milimoles. Bueno, muy bien. Entonces, hagan esta operación, la que tienen acá marcada. Esta. ¿Qué valor va a tener F? ¿Qué tendrían que hacer para el valor de F?
¿Qué harían para calcular F? ¿Se acuerdan qué era F? ¿Nadie se acuerda? Era volumen de la base sobre el volumen del No, ácido. volumen no, era el número de moles. El ¿Sí? número de moles. Ujú. Bueno, era el número de moles de la base sobre el ácido. Entonces, ¿eso qué valor nos da? 0,999. Ajá. Y 1 menos eso, 2 por 10 a la menos 3. ajá. Y si lo dividimos, ¿y cuál es el valor del volumen de A sobre B, más B? ¿99,9? Sí, bueno. Ahora, ese valor lo tienen que multiplicar por el número de moles que tenían de ácido. Me dio 1,001 periódico por 10 a la menos 3. Ajá, bueno. Y si a eso, entonces, espera, ya me perdí dónde estaba. Es decir, que acá pueden calcular, pudieron calcular la concentración de protones para ese volumen que estaba muy cerca. ¿Sí? Y a ese valor de protón, de la concentración de protones, aplican logaritmo negativo, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Lo pudieron hacer ese último cálculo? Y nada más que aplicar el logaritmo y cambiarle el signo. Da 6,69. ¿Cómo? Da 6,69. No, me parece que no. A mí me dio 6,90 Digo, o 6,99. 91, si lo redondeamos. No, me parece que en algún lado se han equivocado en algún cálculo. No, me equivoqué. Da 6,99. No, tienen que haber equivocado en un cálculo. Espérenme un segundito, que no tengo la calculadora a mano. Si ustedes calculan esta concentración de protones y ahí aplican logaritmo negativo,
ese valor les va a dar 3, 2,99. Repítanlo. Profe, Y van a- ¿qué? ah, lo volví a hacer y me volví a dar 6,9. Cuando usted se refiere al logaritmo negativo, es menos el logaritmo de Ans, vendría a Claro, ser o no. sí, 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 menos Ah, ya encontré mi error, ya encontré mi error. Bueno, Ya lo encontré. gracias, menos No, mal. está bien, está bien. Menos mal, porque así en el aire se me hace difícil. Si ustedes hacen estos cálculos, después lo vamos a poner en un foro, ¿m? ¿Cómo pueden llegar a esto? Van a ver que el pH, ahí, muy cerquita del valor del punto de equivalencia, sin haber llegado al punto de equivalencia, está... Ahí llegué al valor, profe. Ujú, Me dio 2,999. exactamente, ¿sí? Ahí está. Bueno, entonces, eso es lo que pasa, que yo acá prácticamente estoy sobre esta línea, ¿sí? No estoy en el valor del punto de equivalencia, pero estoy sobre esta línea. Y entonces me da un valor es decir, un volumen muy cercano al punto de equivalencia, pero un pH muy lejano del punto de equivalencia. Es por eso que tenemos este gran salto, es decir, por eso pareciera como que tengo para un volumen que es el volumen en el punto de equivalencia, que tengo un montón de valores de pH. No es así, ¿sí? Es nada más que con volúmenes muy pequeñitos, muy cerca del volumen necesario para alcanzar el punto de equivalencia, todavía estoy a un pH muy alejado al valor que tiene el pH en el punto de equivalencia. Es por eso que se produce este salto. ¿Se comprende? Por eso les decía, la única manera que lo pueden observar es si hacen los cálculos para volúmenes muy cercanos al necesario para alcanzar el punto de equivalencia. ¿Les convence o no les convence? Que están todos tan callados. Profe, la B corta en esa fórmula significa número de moles, entonces. ¿La B corta? No, la B corta es volumen. Lo que pasa es que habíamos llegado a... La N es número de moles y las B cortas son volúmenes. Ah, sí, es que en el numerador aparecía una B corta Sí, de base sobre de ácido. lo que pasa es que, ¿por qué acá teníamos volúmenes? Porque lo podíamos calcular en función de la relación de volúmenes, de la relación de número de moles. ¿Por qué? Porque teníamos la misma concentración. ¿Sí? Acá, fíjate vos que acá lo que estamos hablando es de la suma, es decir, el volumen total que vamos a tener de solución. Entonces que la F fuera B corta sobre... Eso era para ese caso en particular entonces. Es para los casos particulares en que tenemos la misma concentración para ácido y para base. Se entendí, gracias, profe. Bueno, Profe, sí, eh, me perdí. Nosotros utilizamos F cuando tenemos el mismo volumen o utilizamos F cuando tenemos volúmenes distintos.
si tenés los mismos volúmenes y tenías las mismas, los mismos valores de concentración, F, cuando son iguales, no podés utilizarla porque es acá cuando se te anula. Ah, bien, bien. Ah, ya entendí. Bien. F en o sea, realidad lo podés ver como relación entre número de moles de base y ácido. claro, Y eso es lo que utilizando habíamos F. definido antes. Mm. Espérate. Igual nosotros tenemos menos el volumen de la base sobre el volumen del ácido, que eso es lo que nosotros reemplazamos entre comillas como F vendría a ser, ¿o no? Sí, sí. Ah, ok, ok, ok. Bien. Bien, bien, ahora sí. Gracias. ¿Ves? Acá. ¿Sí? Esta era la titulación que habíamos planteado y esto es lo que habíamos definido entonces como F. Que el inicio, el valor de F es 0. ¿Por qué? Porque no tenemos base. Y en el punto final, tanto el número de moles de base como el número de moles del ácido son iguales. Entonces ahí F vale 1. Bueno. Bueno, vamos a ver si tenemos suerte y no pasa algo extraño. Y puedo mostrarles el video. Sin que se caiga todo. Bien, vamos a ver. Están viendo una pestaña de Sí, se ve internet. de YouTube, Mabe se ve. Perfecto, gracias. Bueno, Si querés ponerle espero que lo para puedan escuchar además. maximizar, sería mejor. ¿Cómo? El cuadro. Si se maximiza estaría mejor, digo, pues se ve toda la parte de la publicidad y eso. Ah, sí, bueno. Digo, no, para que quede más grande estaría bueno. Espera, un segundito, voy a ponerlo, a echarlo a andar y lo maximizo. Genial. A la estandarización de solución de ácido clorhídrico utilizando patrón secundario básico. Para esta valoración utilizaremos hidróxido de sodio como patrón secundario y fenoxetaleína como indicador. Iniciamos midiendo con la ayuda de una pipeta volumétrica 10 mililitros de la solución y la colocamos en un derramero de 125 o 250 mililitros. Ahora procedemos a diluir con agua destilada nuestra alícuota de la solución ácida. Esto lo hacemos hasta un volumen de 25 mililitros. Luego de agregar Fíjense dos cosas. Una, que midió con una pipeta volumétrica exactamente el volumen del ácido que va a titular. Y después midió usando una probeta, que es menos precisa, un volumen para tener un mejor volumen para poder ver mejor la titulación. ¿Sí? Por eso utiliza distintos elementos.
la titulación, como habían visto en la foto que le había agregado en la presentación, se hace en ese recipiente que es el metraje Erlenmeyer. La porción de agua, preparamos nuestra bureta ambientándola y llenándola como se ha indicado anteriormente. La bureta está llena con el patrón secundario que será el hidróxido de sodio de concentración conocida. Procedemos a llenar el indicador 3 gotas de peroxidina en el alcohol. Es importante hacer mención que el indicador siempre se agrega antes de iniciar la valoración. Procedemos a valorar tras el indicador hasta el cambio de color. En este caso, debe aparecer el color rosa de peroxidina, el cual debe ser pálido y persistir al menos 20 segundos. Observamos el cambio de color. Esto nos indica el punto final de nuestra valoración, hasta ese color rosa que es muy pálido. El volumen gastado debemos registrarlo. Para esto hacemos la lectura de la bureta, como hemos aprendido, observando el menisco a la altura de nuestros ojos. Recordemos que estos los realizamos por duplicado. Las causas de error en estas determinaciones son las siguientes. Primero, que el estándar primario no se haya secado previamente antes de pesarlo. Segundo, que hayamos pesado mal nuestro estándar primario. Tercero, que las soluciones preparadas hayan sido incorrectas y no se hayan borrado de manera correcta en nuestros balones volumétricos. Cuarto, que hemos hecho lecturas erróneas en nuestra bureta, que no haya sido la altura de nuestros ojos y hayamos pensado un dato erróneo. Y por último, teniendo en cuenta que se haya indicado mal el punto final de la titulación. Bueno, pudieron apreciar más o menos lo que es una valoración, una titulación. Lo importante es, al final les está diciendo cuáles son los errores que se podía haber estado cometiendo. Les habló de algunas cuestiones que no las vimos y que no, para el caso no nos está interesando, porque en la primera parte de este video lo que tiene es una valoración para conocer realmente cuál es el título del hidróxido, frente a un patrón que se denomina patrón primario. Por eso empieza diciendo que la titulación del ácido clorhídrico la va a hacer frente a un patrón secundario, porque es una solución que se preparó y se valoró. ¿Alguna duda? Por lo menos es muy breve lo que quería mostrarles, pero que por lo menos puedan ver lo que es un Erlenmeyer, lo que es una pipeta volumétrica y lo que es una bureta. ¿Quieren que lo repita? Total, es cortito. ¿Podría ponerlo de vuelta, por favor? Sí, en eso estabas, mira. Acá. Ahí estamos. Procedemos a la estandarización de solución de ácido clorhídrico utilizando patrón secundario fácil. Para esta valoración utilizaremos hidróxido de sodio como patrón secundario y fenolftaleína como indicador. Fíjense que lo que utiliza para llenar la pipeta es una propipeta. De la solución y la colocamos en un Erlenmeyer de 125 o 250 mililitros.
con agua destilada nuestra alícuota de la solución ácida. Esto lo hacemos hasta un volumen de 25 mililitros. Luego de agregar esta porción de agua, preparamos nuestra bureta ambientándola y llenándola como se ha indicado anteriormente. La bureta está llena con el patrón secundario que será el hidróxido de sodio de concentración conocida. Procedemos a adicionar el indicador 3 gotas de peroxidina en 1% de alcohol. Es importante hacer mención que el indicador siempre se agrega antes de iniciar la valoración. Procedemos a valorar el indicador hasta el cambio de color. En este caso, debe aparecer el color rosa de 0,6, el cual debe ser pálido y persistir al menos 20 segundos. Fíjense cómo agarra el robinete. Observamos el cambio de color. Esto nos indica el punto final de nuestra valoración, hasta ese color rosa que es muy pálido. El volumen gastado debemos registrarlo. Para esto hacemos la lectura de la bureta, como hemos aprendido, observando el menisco a la altura de nuestros ojos. Recordemos que esto lo realizamos por duplicado. Las causas de error en estas determinaciones son las siguientes. ¿Sí? Un error, pero digamos práctico, es... Déjame compartir. Es que cuando, antes de terminar la valoración, retira la mano y deja sin control el robinete. Hasta que no terminamos la titulación, debería controlarse ese detalle para no estar luego volcando más solución después de haber alcanzado el punto de equivalencia. Lo que no se observó ahí es lo que les decía, que el llenado de la bureta, que se hace con la ayuda de un pequeño embudo en la parte superior. Ese embudo, después de haber permitido llenar la bureta con solución a través de que se vuelca con la ayuda de un vaso de precipitados, que lo vieron ahí al costadito, que es donde estaba la solución titulante, debe ser retirado para antes de enrasar esa bureta. Se enrasa a cero. El cero está en la parte superior de la bureta y en la parte inferior está el bureta de 50 mililitros. Y lo que se tiene que tener mucho cuidado es que donde termina la graduación hay un espacio y también el pico de la bureta tiene que estar completamente lleno de solución. Porque si no, una vez que nosotros empezamos a volcar solución para la titulación, se puede llenar ese espacio de aire y tendríamos entonces estaríamos utilizando un volumen diferente del que estamos midiendo realmente. Bueno. Espero que, aunque sea con ese breve video, les haya quedado un poquitito más claro a qué nos referíamos cuando hablamos de una titulación y de ir agregando lentamente la solución de titulante sobre el volumen de la solución que se quiere valorar. ¿Alguna pregunta? Profe,
Sí. En el caso de que hacen la medición a ojo y si no se llega a hacer eso, ¿qué causaría una mala medición? O No sea, te la entendí medición qué decís a ojo, es decir, a nosotros, la altura de los ojos, digamos. Si no se hace eso, exactamente, obviamente, la medición eso es lo que se conoce como error de paralaje, ¿sí? Si nosotros, nosotros tenemos que realizar la medida de una manera que la tengamos a la misma altura de los ojos y que podamos, parte de las mediciones, está marcado el aforo todo alrededor de la bureta, mientras que las mediciones intermedias están solamente en una parte. Entonces tenemos que asegurarnos de que solamente vemos el aforo de una sola línea, y lo que tenemos que observar es el menisco que está sobre ese aforo, ¿m? Para poder determinar. Si nosotros lo hacemos desde abajo, ¿m? Y dejamos, generalmente ese es un error muy común, las buretas como son muy altas, pueden estar la lectura que tenemos que realizar por arriba de nuestros ojos, nosotros estamos mirando desde abajo y entonces vamos a leer mal el volumen. Vamos a leer un volumen distinto al que realmente se utilizó. Vamos a leer un volumen mayor. Si al contrario, si los tenemos por debajo, miramos para abajo, vamos a ver que se gastó un volumen menor de solución. Cualquiera de los dos casos, no estamos haciendo la lectura correcta del volumen para hacer el cálculo. Entonces, obviamente, vamos a tener un error. ¿Sí? ¿Les quedó claro? ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ese mismo error se puede cometer cuando uno llena una pipeta para trasvasar líquidos. Entonces también debemos hacer la lectura de los meniscos a la altura de los ojos. Lo mismo cuando preparamos una solución y enrasamos el matraz, también tiene que estar el menisco, el aforo a la altura de nuestros ojos y observar que el menisco esté sobre ese aforo. ¿Sí? Profe, tenía una pregunta respecto a lo que había dicho. Había dicho que que tendría que haber sostenido el rodillo de algo. No, el rodillo no, el robinete. El robinete es esa parte que es blanca y azul, que es la que gira para dejar pasar la solución. La Sería solución esa llave de paso. Claro, es como una llave de paso, exactamente, es una llave de paso. Eso se denomina robinete. Hay que tratar de tenerlo siempre ajustado hacia el lado de uno, por eso les decía que se fijen, hay una manera de agarrarlo, no puedo decir, vieron que estaba la mano cruzando la bureta y no podía haberlo agarrado con la mano contraria desde afuera de la llave, digamos. Eso no es correcto. ¿Sí? Son detalles que hay que aprenderlos usándolo y haciendo las cosas en el laboratorio. Yo ahora se los menciono y bueno, va a ser difícil que ustedes lo puedan apreciar tan bien. Entonces, él retira la mano, pero para que ustedes vean, pero después agrega un poco más de solución. Entonces, bueno, ahí tienen que tener cuidado en ese sentido de tener siempre muy buen control del robinete para que no se vaya a caer un poco más de solución de la que corresponde. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Bueno. Otra cosa que quería, bueno, sí, con respecto entonces a ácido base, lo que nos va a quedar después es
que les vamos a habilitar a futuro, cuando ustedes ya hayan avanzado con los seminarios anteriores, el seminario de ácido base. Para la próxima semana ya van a tener habilitado eso, así que estaría bueno que terminen con los seminarios anteriores. Cualquier duda sobre el seminario las vamos a ver en la próxima semana, pero si tienen ahora alguna consulta, pueden hacerla, y si no, lo que vamos a hacer es dos cosas. Una, hacer una aclaración respecto a qué es lo que necesitan para regularizar la materia, porque creo que ahí teníamos algunas dificultades con respecto a preguntas, es decir, que nos pareció que tenían dudas debido a algunas consultas que han hecho. ¿Alguna pregunta antes del tema teórico de ácido base? Bueno, por el momento parece que no, entonces cualquier duda va a aparecer. Otra cosa, hablando de dudas y cuestiones. Los foros no los creamos como un medio para que alguien pregunte y los docentes contestemos. Los creamos para que entre ustedes puedan ver qué dudas tienen sus compañeros y tal vez dar una sugerencia. Nosotros sí o sí vamos a hacer la revisión de eso y no vamos a permitir que después estén dando informaciones erróneas, las vamos a corregir. Pero estaría bueno que entre ustedes haya una retroalimentación respecto a las dudas de sus propios compañeros, o por lo menos decir, yo también tengo una duda respecto a eso porque a mí me parece tal cosa. Es decir, está bueno que ustedes los utilicen como medio de discusión de los temas, ¿no? Y no que sea solamente la pregunta de alguien y solamente esperen que les contestemos nosotros. El intercambio entre ustedes puede ser muy rico y muy interesante y aprender mucho de eso. Entonces, seguimos esperando que miren los foros y que contesten y que hagan preguntas ustedes, ¿sí? Hay muy poca actividad en los foros. Bueno. A ver. Sí, decime. Ahí sumo algo respecto del foro. Facundo Vale había subido una pregunta termodinámica que fue, no fue respondido el problema, pero fue una orientación para resolverlo. Bueno, ese por ahí sería está como abierta la puerta para que los invitamos a participar en la elaboración de ese problema que planteó Facundo y que fue guiado mediante algún comentario que hice. Y bueno, los invitamos entonces a que se sumen al planteo del problema, si es que ni siquiera incluso a resolverlo, ¿sí? Pero por ahí ayudarlo a pensar de cómo se haría o qué resultados les da o demás. Bueno, los resultados ya están. Pero bueno, incluso haciendo la salvedad de que nosotros vamos a estar siempre atentos a cuáles sean las respuestas o a las cosas que pongan para evitar de que haya errores, ¿no es cierto? Sí, los errores se va a buscar la manera de corregirlos, ¿sí? Exactamente. Para que no haya malos entendidos después. Para que no queden los errores. O sea que claro, en definitiva claro, que se pero es interesante que ustedes
de elaborar respuestas, traten de ver, de colaborar a esa duda de algunos compañeros, ¿sí? Es la manera que van a ir aprendiendo. Entonces aprovechen los foros desde ese punto de vista. No tengan miedo de equivocarse, equivóquense ahí, en los foros. Equivóquense preguntando en las clases de luminarios. Así van a evitar equivocarse recién en el parcial, ¿sí? En el parcial esperamos que ya las dudas no estén, que las resoluciones sean lo mejor posible, que haya pocos errores. ¿Y eso cómo lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr con el trabajo de ustedes previo. Y el trabajo de ustedes previo es resolver los seminarios antes de las clases que tengan con nosotros, ver cuáles son los inconvenientes que tienen para resolver esos problemas, y participar entonces en los foros les va a permitir ir resolviendo partes de esos problemas con anterioridad y poder entonces entre todos después discutir algún camino alternativo para resolver algún problema. ¿Sí? Entonces aprovechen todo eso, tienen que aprender a utilizarlo. Es parte de las condiciones con las cuales ustedes van a lograr aprobar la materia. Participen. Bueno. Dicho eso, voy a ver si puedo abrir una hoja así como para tener para escribir y ver algunas cuestiones respecto a cómo van a hacer ustedes para regularizar la materia desde el punto de vista de qué pasa con las notas de los parciales. Ya que parece que esa parte es la que les interesa más que lo que les estamos diciendo que tienen que hacer, que es trabajar. Bueno. Dijimos que van a tener 4 parciales. Y además de 4 parciales, podrán tener 2 recuperatorios. Podrán hacer 2 recuperatorios. Pero con una salvedad. Que esos recuperatorios no son correspondientes. Perdón, que vamos a poner Primero, que el extracto primario no se haya secado previamente antes de pesarlo. Bueno, Segundo, volvió la... Tercero, que las soluciones preparadas no era eso lo que quería hacer. Y no se elaboraron de manera correcta. Ahí estamos. Bueno. La idea era que poderles compartir una hojita en blanco. Vamos a ver. Estamos viendo, Mabel, ¿eh? Estamos perdiendo, sí, sí. Es que ahora la perdí yo, la hoja en blanco. Ahora sí, ahora la tengo yo. Bien. Listo. Bueno. Me abre cualquier cosa y me quedó incluso la presentación. Bueno, dijimos entonces que teníamos cuatro parciales. El primero, el segundo, el tercero y el cuarto. El 1, el primero, el segundo, que son los 2 que ya hicieron, el tercero y el cuarto parcial. Una de las condiciones para poder regularizar
dijimos que tenían que tener un promedio de 50 puntos. Es decir, que si en todos estos parciales, en cada uno sacan más de 50 puntos, no tenemos ningún problema, listo, ya está, ya regularizaron. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando alguno de esos parciales no alcanzan los 50 puntos? Van a tener un recuperatorio A que puede ser o del primero o del segundo parcial, y un recuperatorio B que puede ser del tercero o del cuarto parcial. Fíjense que no dije I, sino dije O. Es decir, no va a haber un recuperatorio de cada uno de los parciales. Eso ténganlo presente. Ahora, ustedes podrían tener una nota que esté comprendida entre 40 puntos y 50 puntos en uno de los parciales. ¿Hace falta recuperar? Y eso va a depender de la nota que tengan en los otros 3 parciales. Si con la nota de el primero, el segundo, el tercero y el cuarto, ustedes alcanzan a que la nota 1 más la nota 2 más la nota 3 más la nota 4 dividido 4 les da mayor o igual a 50, ¿sí? Lo tendría que poner del otro lado para que no cree confusiones. Esto va a ser mayor, perdón. Mayor o igual a 50, listo. Y no importa si tuvieron una nota en alguno de ellos entre 40 y 50 puntos. ¿Sí? Por ejemplo, si en un primer parcial se sacaron 60, en el segundo se sacaron 40, en el tercero se sacaron 50 y en el cuarto se sacaron 50, listo, ya está, regularizaron. Ahora, ¿qué pasa si sacaron una nota menor de 40, es decir, sacaron 35? Bueno, ahí sí o sí van a tener que recuperar ese parcial. ¿Y qué va a pasar? Bueno, supongamos que en el primero se sacaron los 60 puntos, pero en el segundo se sacaron 35. En el cuarto 50 y en el quinto 50. Estoy buscando números como para que estén ahí medios en el límite. Van a tener que recuperar sí o sí este parcial. ¿Sí? ¿Cómo lo van a recuperar? Haciendo el recuperatorio A. ¿Sí? Este mismo caso, sacaron 60, 35. Sacaron después otra vez 60 y 65. Igual van a tener que recuperar este parcial. Van a ir al recuperatorio A. Si el que se sacaron,
si el que se sacaron 35 es, por ejemplo, el tercer parcial, supongamos que acá se sacaron 50. ¿Con qué van a recuperar? Y van a recuperar con el recuperatorio B. ¿Se comprende? ¿Hasta ahí? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, como tienen dos recuperatorios, podría ser el caso que, bueno, que no les da perdón, acá lo que falta decirles es que, ¿cómo vamos a llegar al promedio este que tiene que ser mayor o igual a 50? Y el recuperatorio va a tener una nota, ¿sí? Y esa nota va a ser la que va a reemplazar en el promedio. Entonces ahora, por ejemplo, en este caso que tenía 60, 35, este es el que había que recuperar, 50 y 50, cuando hacen el promedio, ¿con qué lo van a hacer? No van a hacer con esta nota de 35, sino que lo van a hacer con la nota 1 más la nota del recuperatorio A más el 3, este A, más la nota del cuarto. Dividido otra vez 4. ¿Sí? Acá también similar. Reemplazaríamos acá la nota del tercer parcial por nota del recuperatorio. Como tienen dos recuperatorios, van a poder recuperar uno de los parciales del primero, entre el primero y el segundo, o uno de los parciales entre el tercero y el cuarto. ¿Qué pasa si alguno no rindió el primer parcial? Algunos no rindieron el primer parcial porque ni siquiera estaban en el aula y entonces no podían rendirlo. Yo soy uno de esos, profe. Bueno. No pude rendir y me fui directamente a recuperatorio. Y bueno, Claro. ya se acercaba el segundo parcial y tenía varias clases encima y me tenía que poner al día con todas las materias y me fue re mal en el segundo parcial. Bueno, re mal, bueno. Entonces, vamos a ver, lo primero. Lo primero va a ser que vas a recuperar y vas a buscar la nota del primer parcial. Entonces, el primer parcial va a ser el recuperatorio. En lugar de tener la nota del parcial 1, va a ser la nota del... Bueno, el segundo que te fue re mal, bueno, va a ser la nota del segundo, más la nota del tercero y la nota del cuarto, que esperemos que vaya bien. ¿Sí? Con eso vamos a ver. Si con esto alcanzás el promedio, mientras este no sea un aplazo, entonces estarías. Para alguien que no, digamos, se incorporó tarde. Si alguien se incorporó tarde y acá tiene un aplazo y no rindió lo vamos a ver una vez que lleguemos a esa circunstancia que podemos hacer porque sería un caso especial y que no lo teníamos contemplado originalmente. Es decir, nosotros esperábamos que cuando tomábamos el primer parcial, todos iban a estar en condiciones de hacerlo. Pero por lo pronto, esto es lo que habría que hacer. Primero, recuperar entonces ese primer parcial y esperar a ver, no sé, yo no sé ni quién sos ni qué tan horrible fue esa nota del segundo para ver qué es lo que pasa.
había un par de gente más que si bien estaban asistiendo a las clases, al momento, es decir, nos avisaron muy tarde que no accedían al aula, y al momento entonces de realizar el parcial no se pudo salvar esa situación. Ahí vamos a ver esos casos particulares, pero ese sería un caso particular. Bueno, los tenemos identificados, quiénes fueron los que tuvieron ese inconveniente, y por eso vamos a ver esos casos particulares en ese momento, cuando veamos qué es lo que cierra, qué es lo que no cierra de las notas. Podríamos tener a alguien que tenga que recuperar, por decir, el segundo o el primero. Entonces el primero, después que tenga el segundo el parcial bien, el tercero bien, y que, bueno, en el último también nuevamente tenga que recuperar. Acá vamos a reemplazar entonces las notas del primero y del cuarto, por ejemplo, para ver el promedio. Si tienen menos de 30, sí o sí van a tener que hacer un recuperatorio. Y si tienen entre 40 y 50, tienen que ver si no les da el promedio. ¿Se entiende? ¿Alguien tiene alguna otra duda, algo en particular que no sepa a qué atenerse? Recuerden que no se puede recuperar el primero y el segundo. A ver. Y no se puede recuperar el tercero y el cuarto. A ver, acá hay una pregunta. Ahora te atiendo. Termino un segundito y ahora, gracias, porque no estoy mirando el chat. Sí, por eso te lo quería decir. Gracias. Si bien no se pueden tener los recuperatorios los dos, ¿por qué? Porque fíjense que acá si yo digo, voy a rendir los temas del primero y del segundo en el recuperatorio A, eso es cierto, y en el recuperatorio B voy a rendir los temas del tercero y del cuarto, ya recuperé los dos. No. ¿Por qué? Porque va a faltar una nota, me van a faltar notas para hacer el promedio. Si yo después divido por 4, nunca les va a cerrar. ¿Sí? Sí, decime si me acá pregunta, a ver quién es, un segundito. Bueno, sí. Dice, profe, si yo aprobé el de estequiometría y desaprobé el de gases y soluciones, tendría que hacer el recuperatorio de los dos. En el de gases y soluciones me saqué 38. Bueno, en el de gases y soluciones tenés que recuperarlo porque es menos de 40. ¿Sí? Eso seguro. Y el de estequiometría lo aprobaste. Sí, dice que bueno, lo aprobó. Sí, perfecto. ¿Cuál es la ventaja de que si bien el primero estaba aprobado y yo ahora les estoy poniendo temas del primero y del segundo? Quiere decir que entre lo que ya sabía del primero va a compensar un poquito, va a ayudar a tener mejor nota con el segundo, aunque se espera que mejore en todo. Sí, acá se corrige y dice que se sacó 28, no 38, o sea que con mayor razón tiene que hacer el recuperatorio. Sí. Melina... Menos de 40, es decir, 39 va a recuperatorio. Acá Melina pregunta, profe, en mi caso, yo en el segundo me saqué 39,25. Y en el primero tenía más de 40. No sé, no dice nada.
Bueno, si tenías más de 40... Ah, no, desaprobó ambos. No, dice que desaprobó ambos. Bueno, ahí ya tenemos un problema. ¿Por qué? Porque si los dos son menos de 30, ahí no nos va a cerrar nunca Menos de 40, Mabel. Por eso los dos son aplazados. Sí, menos de 40. Ahí sí tenemos un problema. La recomendación es que, bueno, que a pesar de todo, que tal vez no puede, mejor dicho, que no alcance para poder regularizar la materia, que no abandone, que siga adelante para para que después pueda buscar la manera de o recursarla y ya tener temas sabidos, o puede hasta intentar rendir libre, pero bueno, eso es más difícil. Ahí Ismael Vélez pregunta, en el primer parcial me saqué 45 y en el segundo parcial me saqué 22, no se dice. Es decir que ahí en el segundo va a recuperatorio. Claro. El primero estaba ahí. Sí. En el segundo, ahí ya determinó que va a recuperatorio. Es decir que, bueno, nosotros esperábamos que vayan mejorando. Pero, sí, Sofía hace la misma pregunta, bueno, ya la habías mencionado, dice que en el primer parcial sacó 45 y en el segundo lo desaprobó. Se pueden recuperar estos dos parciales, o sea, los temas de esos dos parciales en el primer recuperatorio. Sí, claro, va a ser así, y vamos a mantener la nota de ese primer parcial que tenía más de 30, que no estaba aplazado, que estaba en 40 y algo, ¿sí? Para hacer el promedio con el recuperatorio, y después, bueno, las notas del tercero y cuarto, que esperemos que sean mejores. ¿Sí? A ver, otra pregunta, dice, una pregunta, si rindo el recuperatorio entre los temas del primero y segundo parcial, o solo el tema que adeudo. Pregunta. No, acá no hay temas que adeudo como en el secundario, olvídenlo. Acá son todos los temas que correspondían en el recuperatorio A, todos los 5 primeros seminarios, y en el recuperatorio B los 5 posteriores, los 5 últimos. Son 10 seminarios que tienen en total. Entonces en el A van a ir los primeros 5 seminarios, y en el B del 5 al 10. Ahí me parece que Ismael, no sé si le quedó claro, vas a tener que estudiar los temas del primero y segundo parcial y en el recuperatorio A, ¿sí? Y ese recuperatorio A va a tener una nota que va a reemplazar a tu segundo parcial que te fue mal, ¿sí? Pero vas a tener que... como este cálculo. La nota del primero, la nota del recuperatorio A, y bueno, y esperemos que sea la del tercero y cuarto y cierre. Sí. Vamos a ser optimistas de que el tercero y cuarto son notas buenas. Micaela Gallardo pregunta, yo en el primer parcial me saqué 39,95 y en el segundo desaprobé, tengo que recuperar los dos. No habría dos recuperatorios, como en realidad tendríamos que ver qué es lo que pasa, porque bueno, el primero estaba muy en el límite, eran 5 centésimas, podríamos ver de contemplarlo en función de lo que haga en los cuestionarios que vayamos haciendo de acá. Al parcial 3 y 4. Sí, de las notas del tercer y cuarto, y del que cuestionario. Sumado los cuestionarios como el de la clase pasada. Exactamente. Otro alumno dice, profe, una consulta, para rendir libre es necesario presentar un informe o algo así, o no se puede rendir libre por los laboratorios.
En realidad, cuando se rinde libre, se hacen todas las preguntas sobre todas las partes prácticas, es decir, no se rinde se rinde un escrito que tiene que ver con la parte de problemas, es decir, ejercitación muy similar a la de los seminarios o a lo que se evaluó en los parciales. Una segunda etapa donde se hace un examen referido a todo lo que es la parte práctica. Y una tercera etapa recién, habiendo aprobado estas dos, con más del 60%, recién ahí se pasa al examen que tienen los alumnos que están en condiciones regulares. Es decir, no está prohibido rendir libre. Lo que pasa es que, bueno, que hay que hacer un esfuerzo grande, es decir, para suplir todo el esfuerzo que se hizo para llegar a la regularidad de la materia, ¿no? Profe, Sí. ¿quienes ya regularizaron tienen que rendir igual el teórico o es solamente el oral? Oral práctico, vendría a ser. No, estamos tomando ahora en la modalidad actual de tener que hacerlo por videoconferencia, estamos tomando un examen escrito, una primera parte. Hasta ahora no estamos tomando exámenes libres en esta modalidad de virtual, ¿sí? Estamos tomando solamente alumnos regulares. Para facilitarlo, para agilizar un poco la parte oral, lo que hacemos es una parte escrita previa, y si aprueban esa parte, recién pasamos al oral. Pero eso es lo mismo que se les tomaba a los alumnos que rendían en forma presencial. Pero eso es para las personas que van a rendir libre. No, señora. Ah, por eso consultaba, me había mezclado si era también para los que estaban regulares o únicamente para los libres. Estamos tomando en forma por videoconferencia, en forma virtual, solamente alumnos regulares. Por el momento estamos haciendo eso. Lo que escuchaste es de que la modalidad que se empleó para los alumnos regulares es una primera etapa del examen escrita para facilitar la segunda etapa, es decir, que no sea tan engorrosa la segunda etapa que es oral. Pero es el mismo examen que tenían cuando era presencial, lo único que, bueno, les estamos tomando una parte por escrito previo. No, Mabel, cuando era presencial se tomaba también un escrito. Bueno, sí. Un escrito un poco más corto del que estamos tomando ahora, pero sí, se tomaba un escrito de 3 preguntas y luego el oral. Sí. Pero bueno, a eso es lo que iba, que no estamos haciendo nada diferente, ¿sí? Es decir, lo que estamos tratando de hacer, por eso es lo que notas de diferente, es de que se está tratando de agilizar la parte de ese examen, nada más. Por eso por ahí es un poquito más largo ese escrito, como dice Marta, que me corrigió muy bien. Pero no es que un regular no va a ser ese escrito. No, estamos tomando solamente exámenes regulares. Buenísimo, gracias. ¿Sigo un poco, Mabel, con alguna otra pregunta? Facundo Aguilar pregunta, profe, si yo en el primer parcial me saqué 39 y quiero recuperarlo porque en el segundo me saqué 49,85. Claro, vas a recuperar. No, porque bueno, en el primero sacó 39, en el segundo 49,80. A la hora de recuperar es necesario que sepa los temas de ambos parciales. Claro. O solo los temas del parcial que, bueno, siguen preguntando lo mismo, ¿no? O solo los temas del parcial que recuperó.
Como les Sí, en dije, el caso del primero. no van por, me equivoqué en tal temita y voy a demostrar que aprendí a ese temita. No, van a tener que demostrar que saben entonces de todos los seminarios del primero al quinto, que es para el primer recuperatorio, o del sexto al décimo, que es el segundo recuperatorio. Así que bueno, la ventaja es que ya, si lo tenés casi aprobado, porque en realidad aprobado es con 50, estamos ahí en el límite. Prácticamente, quiere decir que esto lo sabía, ¿no? Pues 39 se sacó. No, en el segundo que tiene 40 y pico, digo. Ah, y en el primero tiene 39. Claro, el primero estamos de acuerdo que ese está desaprobado, ¿sí? Está aplazado. Entonces, eso hay que recuperarlo. El segundo estaba casi aprobado, está ahí en el intermedio, ¿sí? Entonces, los temas que van a tener que rendir son todos. Así hubiesen en el segundo sacado 60, 70, 80, son todos. Obviamente, si se sacaron una muy buena nota en el segundo, quiere decir que esos temas ya estaban sabidos, hay nada más que repasarlos. Lo que hay que buscar, cuáles son los problemas que no se sabía del primero y repasar los otros. ¿Sí? Bueno, no hay más preguntas. Bueno. Lo último que queda, una pregunta: ¿cuántos puntos tendrá el recuperatorio? Los recuperatorios, acá preguntan cuántas preguntas tendrán los recuperatorios. Son similares a los parciales los recuperatorios, ¿no? Sí, van a ser similares. Claro, en un Así recuperatorio, bueno. Sí. Acá otra pregunta, dice: ¿el recuperatorio es uno solo? Entre los temas, sí, eso ya lo habíamos visto, entre los primeros y segundos. Bien. Después hay una pregunta, pero no tiene que ver con esto de los parciales. Melina Cánger vuelve a preguntar por los cursos para hacer que tengan que ver con vas a tener que estar atenta a los comunicando, a las publicidades. Nosotras normalmente, yo uso mucho a los alumnos de la asociación, a la presidenta, le paso toda la información en el momento que hay cualquier curso que pueda ser de interés para la carrera. El otro día, claro, la contestación mía fue después que ella se había desconectado, no estaba conectada. Dije que... Pone acá que tenía problemas de conexión. Sí, bueno, está bien, no era para retarla de que se había desconectado, sino que yo había contestado, pero después vi que no estaba conectada ella. No tengo presente en este momento la fecha, pero es un curso para alumnos avanzados en este momento. Es decir, no solemos dar cursos muy básicos. Por ahí lo más básico es cuando nos ofrecen el dictado del taller de cristalografía, que es muy útil porque es una base para inorgánica, pero si no, en general no estamos dando cursos básicos de química. Los cursos más que tengan que ver con química o con física o con algo de tecnología, bueno, por las redes se promocionan, así que tienen que estar atentos a eso. Pero son más bien para alumnos que están promediando la carrera o avanzados. Pregunta Juliana Escato: ¿con cuánto se aprueban los recuperatorios? Fíjate que en realidad los recuperatorios se aprueban exactamente igual que
los parciales. Lo que tenemos que ver es que cuando ustedes van a un recuperatorio ya saben con qué otras notas tienen que promediar ese recuperatorio, y que entonces en función de las notas que tengan es lo que tienen que sacarse para poder alcanzar ese promedio de 50. Es decir, si están muy en el límite con las otras notas que están ahí entre 40 y 50, van a tener que sacarse una muy buena nota en el recuperatorio para poder alcanzar el aprobado. Candela Albornoz dice, profe, yo en el primer parcial me saqué 30 y en el segundo un 38, ¿tengo posibilidad de hacer el recuperatorio? Pregunta. En realidad no, el problema es que necesitarías 2 recuperatorios de la y 2 y por más que tengas el tercero y el cuarto bien. Es decir, que es lo que dije yo, que no les digo que abandonen, que tiren todo, porque les va a servir como base para después, pero no estarías en condiciones de recuperarlo, porque no, como dije, no se puede recuperar el primero y el segundo, ni el tercero y el cuarto. Es el primero o el segundo, el tercero o el cuarto. ¿Sí? No hay más preguntas, Mabel. Bueno. Por hoy lo que vamos a hacer es dejarles el tiempo que nos queda de la clase, que es 1 hora, para que ya sea en grupos, que me encantaría que armen grupos entre ustedes, se pongan a resolver los problemas que les faltan resolver del seminario, y si no, en forma individual, que también trabajen en la resolución de los problemas del seminario. Es decir, aprovechen este tiempo que les queda, ya que cuando estamos nosotros, parece que no los podemos hacer avanzar demasiado, a ver, que trabajen ustedes ahora solos. ¿Sí? ¿Se entiende la consigna? Es decir, no es para que agarren, guarden todos los apuntes, los libros de química ahora, y dejen todo y se vayan a hacer otra cosa, sino que se supone que deberían utilizar esta hora para seguir trabajando ustedes en forma autónoma, sin nosotros de por medio, y resuelvan el seminario. ¿Está claro qué es lo que tienen para hacer de tarea? Y entonces, el día martes, vienen con las dudas que tuvieron y qué es lo que no pudieron resolver. ¿Sí? ¿Está? Sí, profe. Bueno, gracias por contestarme. El lunes hay actividad, ¿no es cierto, Mabel? Sí, no, el lunes hay actividad, el lunes hay teoría. Seguimos nosotros con temas nuevos, por eso les digo, pónganse a trabajar, porque si no, nosotros vamos a seguir avanzando y ustedes cada vez van a quedar más lejos de donde tienen que estar. ¿Sí? Entonces, el lunes, como siempre, tenemos la clase que es teórica solamente. Por eso dije que las dudas las preparen para el día martes, aunque las pueden compartir en los foros. Sería bueno que compartan y que contesten las dudas de otros, aunque sea diciendo, a mí también me resultó dudoso esto por tal cosa. A ver, si entre todos ustedes pueden resolver esas dudas. ¿Sí? Acá pregunta Laura Compagnoni por el seminario de cinética y de equilibrio. Vamos a subir un solo seminario con los 2 temas y lo voy a estar subiendo esta noche o mañana a primera hora. Bueno,
Y próximamente estará también el seminario de ácido básico. Como ven, cada vez se les va a ir acumulando más, así que pónganse a trabajar en forma urgente. Bueno, los dejo libres para que se vayan a trabajar. ¿Sí? Profe, ¿puedo hacer una consulta? Podés hacer una consulta. No, bueno, algo claro me quedó. Mi nombre es Oscar Avilés. Yo ingresé Sí. tarde, ¿no? Sí. Entonces, ¿tienen que analizar todavía la situación, cómo nos van a tomar a los que ingresamos tarde? Porque yo el Sí. primer parcial no lo pude hacer directamente. Y bueno, como le Exacto, comentaba, en eso es el lo que segundo dije, está aplazado. dije. Eso es lo que dije. Ahí tienen, ahí tenemos el caso particular tuyo, y creo que son, si no recuerdo mal, 2 personas más o 3. Tengo que buscar donde tengo eso registrado. Porque dije, sabemos quiénes son, no son todos. Entonces, como casos muy particulares, lo que vamos a hacer es que seguir avanzando. La consigna, obviamente, como siempre, es que apruebes el tercero y el cuarto, que rindas el recuperatorio A para tener la nota del primer parcial, y después vamos a ver cómo tal vez buscamos una manera de una instancia oral, algo que de acuerdo a, si vos estás más o menos, si consideramos que estás en condiciones de salvar la materia con alguna recuperación respecto a eso, debido a que no pudieron hacer el primer parcial, ahí lo vamos a contemplar y vamos a ver de qué manera se puede subsanar. Pero vamos a ver realmente si eso tiene sentido en función de cuál es el desempeño en los otros 2 parciales que estaban faltando. ¿Se entiende? Sí, profe, muchas gracias. Bueno. Bueno, ya les digo, quedan liberados para que vayan a ponerse a trabajar todos. Y espero entonces que, bueno, el lunes que se unan a la clase teórica, y el martes escuchar las consultas de los seminarios, o que digan, no, las resolvimos todos. Eso me encantaría más todavía. ¿Sí? A ver, ¿Estamos? Sí. avisarles a los chicos, como para sumarles tarea, que el lunes vamos a empezar a ver redos. Así que si preparan el tema, le dan una leída antes, mucho mejor, como les decimos siempre. Sí, la van a aprovechar mucho mejor la clase. Así, ver de qué se trata eso de redox. Los equilibrios redox. Bueno, gracias, María José. Bueno, listo. Entonces, si no tienen más dudas, ya les digo, a trabajar. Buenísimo, profes. Hasta luego, buen fin de. Bueno, gracias, realmente. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos.